Vamos a aprender a impulsar bien la barra. Venga, primero de todo, paciencia, que a muchos os falta. Y no pasa nada, todos hemos pasado por ese proceso arduo de aprendizaje donde te dicen, no golpees hacia adelante, contacta pero no golpees, impulsa pero más hacia arriba, tal. Bueno, es un lío, pero no te preocupes, voy a intentar desgranártelo paso a paso para que entiendas qué es lo que queremos en este movimiento y pues cómo ir de menos a más, desde no saber absolutamente nada sobre la cargada a poder impulsarte y parecer algo decente. Vamos allá. Por supuesto, lo primero que necesitamos es una barra olímpica, ya sea de hombre, de 20 kilos, o de mujer, de 15. Vamos a coger una amplitud de agarre que esté un poquito por fuera, un puñito por fuera de lo que sería el contacto con los muslos. Yo aquí estoy tocando, si os fijáis, justo tocando el puño con los muslos. Pues un poquito, un pulgar hacia fuera aproximadamente, podría ser mi posición inicial de cargada. De acuerdo. Aquí tenemos que aprender lo que es el agarre en hook, que eso lo veré en otro vídeo. Por ahora vamos a aprender lo que es el impulso. No pasa nada si hoy tenéis un agarre normal prono sin hacer el agarre gancho. Lo que suele pasar es que la gente suele hacer la subida sin impulso, sin contacto de las piernas. O sea, haces un impulso desde arriba abajo, pero no contactas en los muslos. Entonces hoy vamos a mejorar eso. Lo primero es que hay diferentes fases. La primera es la de no hacer ningún contacto. La segunda es la de golpear. Y la tercera es la de aprender a impulsar. Entonces vamos a ver, como si yo no fuera una persona que no sabe hacer ninguno de estos movimientos, cómo lo exploraría y cómo lo aprendería. Porque aquí la clave es que seáis autónomos y autosuficientes para poder explorar un movimiento y mejorarlo. Cuando cogemos la barra con nuestro agarre habitual, lo primero que vamos a aprender es a quitarnos el miedo al golpeo. Porque muchas veces da miedo golpearse y estamos en la cargada. El snatch, con un agarre un poquito más ancho, contacta en una zona diferente que ya habrá otro vídeo al respecto. Por ahora la cargada, que es el movimiento más asequible para todo el mundo y el que todo el mundo debería de aprender. Vamos a empezar por golpear la barra con los muslos y a quitarnos ese miedo. ¿Vale? Vamos a hacer series de diferentes repeticiones, de 10, 15, de sentir ese impulso y aprender a empujar con la cadera extendida. ¿Vale? Fijaros, hacia atrás, como en un peso muerto, y luego voy a contactar y extiendo la cadera. Vale, tenemos ese aprendizaje del golpeo. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando estemos de abajo hacia arriba, lo más probable es que haga este movimiento horizontal. Y aquí vienen otros puntos de la técnica, como el aprender a remar, acercarte a la barra cerca de tu cuerpo, traerla y ponerte debajo. Pero eso es otro punto. Ahora lo que vamos a imaginar es que hacemos un tirón. Estamos aprendiendo a hacer este movimiento. No pasa nada. Desde una posición de hang, lo que viene a ser una mini bisagra, agachamos el culo un poquito hacia atrás, subimos y buscamos ese golpeo. Golpeo con traernos un poquito la barra hacia nosotros. Y ya, aquí nos quitamos ese miedo a golpear. Perfecto. Golpear, lo que hay que entender es que es un movimiento que impulsa la barra hacia adelante. Pero en halterofilia lo que queremos es subir la barra, es decir, un vector vertical. Por lo tanto, hay que aprender a impulsar la barra hacia arriba para perder la menor energía posible y tener la máxima capacidad para levantar kilos. Entonces, para aprender a cómo hacer ese movimiento vertical, vamos a coger la barra y vamos a ponerla detrás. Vamos a hacer un salto en buenos días. ¿Esto qué es? Pues abrimos un poquito el agarre, apretamos la barra hacia nosotros, hacia nuestros trapecios, abrimos un poquito las piernas y hacemos un movimiento de bisagra de cadera, es decir, un peso muerto. Y desde aquí queremos saltar. ¿Vale? Fijaros el movimiento. Estáis aquí, si queréis saltar en el sitio, es decir, hacia arriba, pasa una cosa, y es que os colocáis erguidos y luego aplicáis fuerza para subir. Es imposible no hacerlo de otra forma si queréis subir y no, por ejemplo, ir hacia adelante. Entonces vamos a ir practicando esto. Bisagra, salto. Bisagra, salto. Vale, vamos haciendo repeticiones hasta sentirnos fuertes y cómodos.
Volvemos ahora a la posición anterior entendiendo este concepto de bisagra, salto, bisagra, salto. Y vamos repitiendo con la barra pegada hacia nosotros. Si entendáis ese componente vertical de empuje, vais a pasar de empujar la barra a aprender poco a poco a impulsarla hacia arriba, ¿vale? Desde esa posición a la posición de saltar. Luego toca no saltar. Una vez habéis aprendido a hacer este salto, toca no saltar, que sería simplemente ir aprendiendo a estirarte sin llegar a despegarte del suelo. Con esa intención y empezar a acompañar con los hombros. Es decir, nosotros hasta ahora teníamos los brazos bloqueados, fuertes, tensos, acercando la barra hacia nosotros. Por eso cuando yo hago este movimiento no se me despega, no se me desbloquea. Pero eso no es real en un movimiento de cargada. Lo que suele pasar es que al terminar el impulso, los brazos acompañan para poder meterte. Así que vamos a empezar a relajar un poquito los brazos relajados, pero desde los hombros tensos hacia nosotros. Aquí, bisagra y estiramiento como si fuera el salto. Bisagra y es relajar los codos, pero pensar en traerte la barra cerca tuya todo el rato. Fijaros poco a poco como vais aprendiendo a empujar, desde el empuje a me meto y entiendo que es un salto. Y entonces impulso. Ahí empezáis, uy, que me desequilibrio. Desequilibrio es normal. Ahí ya empezáis a aprender que tenéis un objeto externo que os está llevando todo el rato hacia adelante. Por lo tanto, vosotros tenéis que siempre inclinaros un pelín hacia atrás. Y esto cuando lleve peso, pues es aún más importante de entender. Ya que cuando empiezas a impulsar y a subir la barra, si tú no te echas ligeramente hacia atrás, ¿vale? Esta posición, o si, mejor dicho, si te echas hacia atrás ligeramente, vas a poder tener la barra más cerquita tuya para luego meterte muchísimo mejor. Vamos a poner peso, a ver cómo se ve. Todos sonrisas con la barrita vacía hasta que le ponemos peso. Así que vamos a probar cómo se siente todo esto que hemos ido diciendo, pero con peso. Vamos a empezar desde arriba. Vamos a sentir ese puntito de bisagra y pensar o visualizar mentalmente cómo sería ese punto de desde bisagra pasar a salto. Recordad que en todo momento podéis volver a coger la barra, ponerla detrás y practicar ese buenos días con salto. Lento, con pausa, sintiendo el cambio de fase entre cadera, rodilla y salto para entender cómo funciona este movimiento. ¿De acuerdo? Apretamos hombros para bloquear. Estamos arriba. Hacemos la bajada de cadera y luego pensamos en saltar. Sin ningún miedo a darle fuerte, ¿vale? Aquí tenemos que quitarnos, en este vídeo nos quitamos el miedo. Y ahora, después de aprender a golpear, vamos a intentar hacer un poquito de fuerza con los brazos hacia nosotros. Es decir, no tener los brazos muy tensos y bloqueados, sino aprender esa bisagra, impulso, e intentar, al finalizar, acercarnos la barra hacia nosotros. Vamos ahí. Define. Veréis que aún tiene un poquito de componente horizontal, es decir, que la barra aún se aleja un poquito de mí. Pero recordad que estoy haciendo este vídeo como si fuera una persona que no tiene ni idea de este movimiento desde el principio. Aunque estoy aprendiendo muy rápido, la idea es que entendáis que al principio va a haber ese componente horizontal, porque estáis aprendiendo a golpear, pero luego ya se irá refinando al impulso vertical. Ahora vamos a hacer un repasito a todos los movimientos que hemos realizado. Primero hemos aprendido a golpear. Solo golpear, sin quitarnos el miedo a hacer este impulso de cadera atrás a cadera adelante. Luego, para aprender a generar ese movimiento vertical de salto, nos hemos puesto la barra arriba para hacer un jump, un buenos días con salto. Con este peso no me lo voy a poner, pero volvemos a la parte anterior del vídeo y os lo pongo tal. ¿Vale? Fijaros el movimiento. Estáis aquí, si queréis saltar en el sitio, es decir, hacia arriba. Una vez entendemos la transición entre estar desde cadera a el impulso vertical, de erguirnos y ponernos arriba, empezamos a intentar combinar ese golpeo con esa posición vertical. Desde aquí, bisagra
Solo esto, sin pensar en nada más, solo cadera y golpeo. Luego empezamos a utilizar los brazos para que la barra no se desplace hacia adelante y traérnosla hacia nosotros. Y recordad que entre medias podéis hacer movimientos de saltos con la barra por delante para saber cómo es esa posición de transición, como el buenos días, pero con la barra ya por delante. Transición con la barra aquí y salto. Si practicáis esto, si solo os centráis en esas pequeñas claves de primero golpeo, cadera hacia adelante, hacia atrás, perdón, hacia atrás, hacia adelante. Luego el buenos días, con esa transición cadera, rodilla, tobillo. Y luego lo vais uniendo con barra colgando y utilizando brazos, lo que viene a ser el impulso de la barra en la cargada, vais a tenerlo. Solo tenéis que ser conscientes de la práctica y practicar. Uf, qué cansancio, ¿no? Y sí, solo te he enseñado una pequeña parte de todo el movimiento de la cargada, pero al ser un movimiento complejo tienes que ir paso a paso. Por ahora, este que es uno de los puntos más importantes y que la gente más falla, métetelo bien en la cabeza para aprender bien la cargada desde el principio y no viciar el movimiento durante años.